Temporada 1, episodio 4. Síndrome de Lynch, el gran desconocido. Con Diego Detto, ginecólogo-oncólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires. En los episodios anteriores hablamos de predisposiciones genéticas a cáncer, de cómo se hace el estudio genético y del síndrome más conocido, que es BRCA1 y BRCA2. Hoy vamos a hablar de uno no tan conocido, que es el síndrome de Lynch. Diego, ¿arrancamos? Hola Ceci, de vuelta, ¿cómo andás? Sí, la verdad que no entiendo por qué el síndrome de Lynch es tan poco conocido por la población en general. O sea, ¿tiene algo de misterio este síndrome? Bueno, yo tengo mis teorías. A ver, para empezar es un poquito menos frecuente, es verdad. Okay. Para seguir no tuvo su momento de fama. BRCA1 y BRCA2 se hicieron muy conocidos con Angelina Jolie, lo que se llamó como efecto Angelina, ¿no? Una actriz que de golpe se saca las mamas, se saca órganos, ¿no? ¿Y por qué? Y eso invadió las consultas de las genetistas. Eso es cierto. Entonces eso también. Y otra cosa que ocurre es que el síndrome de Lynch en realidad mayormente presenta cáncer de colon. Y como ya hay más dispersión de órganos afectados, ya hay más dispersión de especialistas acá. Quizás menos comunicación y menos cruce de antecedentes. Bien, esa es tu teoría. Eso yo creo que viene por ahí, pero bueno, no es raro, no es tan raro. No es raro. Bien, ¿y qué porcentaje estamos hablando de que el síndrome de Lynch, los tumores más frecuentes que aparecen en este tipo de síndrome son cáncer de colon y cáncer de endometrio, que es lo que me toca ver a mí? ¿Qué porcentaje me decís vos más o menos? Mejor te repregunto. A ver, dale, contame. ¿Cuándo pensás en Lynch si tenés un cáncer de endometrio? ¿Cuándo pienso en Lynch? Mira, cuando pienso en Lynch, generalmente cuando tenemos una paciente joven con cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio suele ser un tumor que aparece en una edad posmenopáusica, después de los 50, 60 años. Y el síndrome de Lynch puede aparecer en chicas más jóvenes, inclusive nos ha tocado pacientes en edad reproductiva que tienen un cáncer de endometrio y eso es una alerta muy importante que nosotros tenemos en cuenta. Y después cuando viene una paciente con un antecedente de cáncer de colon con un cáncer de endometrio. Bueno, en realidad eso llama mucho la atención. El cáncer de colon es medio, no te digo que no, pero un infaltable en el síndrome de Lynch. Exacto. ¿Vos preguntás por eso cuando hay endometrio? Preguntamos mucho, yo te diría que en todas las consultas mías pregunto cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer de colon, cáncer de estómago, o sea, como que lo más frecuente son esos. Y también lo que tenemos ahora es la posibilidad de que este tipo de síndrome, a diferencia de otros, tienen un diagnóstico anatomopatológico, tienen signos anatomopatológicos en donde uno ya lo empieza a olfatear de que puede ser una paciente con este síndrome. Entonces cuando ya vienen con una biopsia colónica, una biopsia de endometrio, con un tumor y ese tipo de signos específicos de anatomopatológicos, ya ahí se prenden muchas alarmas al mismo tiempo. En la anatomía patológica, en la biopsia, podés tener ya una alerta de una sospecha de síndrome de Lynch. Absolutamente. Una paciente con un cáncer de endometrio, en nuestra institución y en muchas instituciones a nivel mundial, ya se hace una técnica específica que te va adelantando pasos para pensar que esa paciente puede llegar a tener ese síndrome. Bueno, y además de la edad, ¿hay alguna otra cosa que te hace pensar, no sé, si paciente, flaca o una paciente sin un factor de riesgo en especial o la ubicación del tumor? ¿Algo más te hace pensar? Sí, bueno, eso es un poquito más específico, la ubicación del tumor, pero sí una paciente, generalmente la paciente con cáncer de endometrio suele ser una paciente más gordita, más sedentaria, una paciente más adulta, y este tipo de síndrome aparece en pacientes completamente opuestas, paciente flaca, a lo mejor superdeportista, más joven, no sedentaria, y son esas pacientes en donde uno le llama la atención. A primera vista capaz ya decís. Bueno, sí. Hay una sospecha a primera vista. Sí, la verdad que sí. Bien. Bueno, ¿y ahí es derivación a genética? Bueno, una vez que tenemos ese diagnóstico de cáncer de endometrio, que ya empezamos a pensar de que puede llegar a tener un síndrome hereditario, bueno, ahí sí, absolutamente, hablamos sobre el tratamiento de lo que está sufriendo la paciente en ese momento y siempre está asociada a la consulta con el genetista.
Lo que nos, digamos, como para rescatar la importancia del tema del colon, lo que nos suele pasar a nosotros es que vos la ves a lo mejor la hermana, ¿no? Y ella tiene un hermano con cáncer de colon antes de los 50, que es para colon es el umbral que usamos en edad como para despertar sospecha. Y a lo mejor nadie unió, ¿no? ¿Tenés una hermana? Porque otra de las cosas importantes, Ceci, perdón que te interrumpí, es que en la mujer muchas veces el tumor centinela no es el colon, es el endometrio. Entonces, ese primer punto en el diagnóstico de toda la línea de generación se diagnostica en un cáncer de endometrio y después empiezan a aparecer los cánceres de colon más adelante en el hombre, en la mujer, etcétera. Bueno, o sea, en una primera aproximación, cuando vos preguntás por antecedentes, ya algo debería saltar además, ¿no? En el colon. El tema del colon es que es un tumor relativamente común, ¿no? Sí. O sea, es un tumor relativamente común y no todos van a ser de predisposición hereditaria. Lo mismo que ocurre para todos estos genes para los que conocemos que el grupo es menor, o sea, siempre el grupo que tiene la herencia genética es más pequeño en comparación a la población general que tiene cáncer de colon. Claro, igual lo que hablamos en el episodio anterior. Ahora, hay algunos criterios, no sé, también la ubicación del tumor, la edad. La edad es lo que más llama la atención y lo más fácil de sospechar. Y a lo mejor un padre con un cáncer de colon a una edad joven nos permite pensar en el endometrio de sus hijas, o sea, en el útero de sus hijas. Exacto. Y es ahí en donde, bueno, uno empieza a tener en cuenta esto. Lo que tiene de bueno esto del síndrome de Lynch y el cáncer de endometrio, que el cáncer de endometrio, y más aún el que está relacionado a esta mutación genética, no es tan agresivo como el cáncer de ovario. Entonces uno puede ser no más flexible, pero sí uno puede esperar más tiempo, puede hacer controles, o sea, no directamente hacer una cirugía para sacar el órgano que probablemente se va a afectar, sino podemos ir controlándolo. Hay veces que lo hacemos bajo guía ecográfica en una etapa de la vida. Cuando la paciente se va poniendo más adulta y a lo mejor uno sospecha que puede llegar a tener más incidencia, uno puede tomarle biopsias al endometrio y confirmar de que no esté esta patología. Y finalmente, una vez que tomamos o sea, que está hecho el estudio genético, confirmamos esa mutación, hablamos con la paciente, le contamos todo lo que puede pasar, habitualmente esa paciente termina también con una cirugía preventiva, profiláctica, que es quitarle el útero. Que a lo mejor es ya más cerca de la menopausia. Que exactamente, que lo que idealmente hacemos es llevar a una edad en donde ya la paciente no necesite su útero, que ya haya planificado su familia. O sea que es diferente, bastante diferente el abordaje en una prevención de cáncer de útero o endometrio que de ovario. Sí, y bueno, y creo que básicamente lo más importante es la agresividad. O sea, nosotros cuando tenemos el diagnóstico de una mutación para un cáncer de ovario, le tenemos más miedo por el tipo de invasión que puede generar un cáncer de ovario y totalmente diferente a este síndrome. Y tenemos técnica de detección temprana. Tenemos técnica de detección temprana. Esto lo de la biopsia, generalmente las biopsias de endometrio habitualmente se pueden hacer bajo una sedación, se coloca una cámara dentro del útero, se toma una biopsia y eso se lo envía al patólogo para que nos confirme si hay enfermedad. Diego, te pregunto algo bastante controvertido, porque viste que en algunas instituciones no se está haciendo más ecografía transvaginal de control. ¿Qué importancia tiene acá la educación de la mujer respecto a conocer su cuerpo? Mira, es un tema bastante importante y difícil de manejar en la consulta diaria porque se han hecho muchos estudios a nivel global, poblaciones enteras en donde se han hecho ecografías preventivas versus población que no se ha hecho ninguna ecografía y la sobrevida de esa población es exactamente la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que nosotros nos hagamos ecografías una vez por mes, no vamos a prevenir, por ejemplo, el cáncer de ovario. Sí, en este tipo de síndrome está bueno hacer un control ecográfico, que eso lo va a decidir cada médico tratante, para ver si en una edad premenopáusica o posmenopáusica el endometrio se comporta de la manera que se tiene que comportar en esa edad
ese rango etario. Bien, y el tema de los ciclos, siempre hacemos hincapié también en que la mujer conozca sus sangrados, cómo son, la regularidad, el color y que cualquier cosa consulte, ¿no? Porque ahí sí está disponible la ecografía ante cualquier cambio y son tumores, el de endometrio, de alta detección y alta curación, ¿no? Sí, son fáciles de diagnosticar y siempre, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos se hace en un momento, en una etapa temprana de la enfermedad, en donde la cirugía principalmente hace que la paciente se cure y no tenga mayores problemas. Bueno, entonces nosotros tenemos una sospecha, me la derivas vos, encontramos que justo el padre o alguien más en la familia tenía cáncer de colon o algo que yo sospechó, hacemos el diagnóstico de Lynch. Bueno, ahí también es importante aclarar que más allá de colon y endometrio puede haber otros órganos involucrados. Hoy el síndrome de Lynch no es único, hay como dependiendo del gen la severidad que uno puede abarcar, pero puede cambiar mucho, porque a lo mejor uno con un antecedente de cáncer de colon no alcanza con empezar 10 años antes y pueden llegar a empezar entre los 20 y 25 años las colonoscopías y hacerse cada 1 o 2 años e incluso recibir aspirina de forma profiláctica, por lo cual sí. Y te hago una consulta. Hablamos de que hay ciertos signos para diagnosticar este síndrome, pero vos necesitas sacarle sangre a ese paciente, ¿sí o no? Bueno, sí, en realidad la inmunohistoquímica, que es lo que vos ves en la anatomía patológica, ese signo no me alcanza. O sea, sí me da una alta sospecha y sí me permite decir, en este paciente necesito estudiar Lynch a full. Y eso es otro panel diferente al de ovario. Bueno, en realidad muchos ya se empiezan a superponer, ¿no? Porque como el ovario es parte del síndrome de Lynch, aunque en menor medida, sale. Pero sí vamos a hacer un estudio en sangre, que de vuelta es un panel multigénico de predisposición a cáncer, que va a incluir al menos los genes de síndrome de Lynch, como en general hay sospecha desde más de un lugar, o por ejemplo endometrio abarcamos todos los de endometrio, colon abarcamos todos los de colon, en general son más que los genes de Lynch, ¿no? Bien. Ahora, la paciente que en la biopsia tenía una alta sospecha, vamos a ir a fondo y a lo mejor necesita más de un estudio. Perfecto, y eso se hace en sangre. Eso es en sangre, a veces se hace en saliva, es estudiar ADN, por lo cual en realidad los laboratorios ofrecen uno u otro, no es uno mejor que otro, eso también es pregunta común de las pacientes, pero sí, se hace en sangre porque en realidad lo que buscamos es, de vuelta, un cambio genético que esté en todo el cuerpo y que haya predispuesto a la aparición de ese tumor. Excelente. Y de lo que respecta de mi parte como cirujano, es una cirugía también que se puede hacer por mínima invasión. La extracción del útero en la paciente con este síndrome se puede hacer por vía laparoscópica, se puede hacer por vía robótica. La idea es hacerlo, como dijimos anteriormente en el otro episodio, hacer una cirugía que sea corta, que tenga una recuperación rápida de la paciente y que vuelva a su actividad normal y no tenga problemas mayores. Bueno, creo que abarcamos de todo. Creo que sí, creo que abrimos. Lo importante, entonces, como para cerrar un poco esta temporada, hablamos de que hay cánceres ginecológicos, que en muchos puede haber una predisposición genética. Que no son los más frecuentes de los tumores en sí ginecológicos. No son los más frecuentes, pero saberlo cambia mucho, ¿no? Eso, y que suele haber algo que llama la atención en el médico para estudiarlo. Sí, a veces llama la atención desde el caso personal, pero también desde el familiar. Entonces necesitamos un abordaje interdisciplinario, porque a veces tu consulta llega hasta cierto punto, ¿no? Y más del tiempo, de vuelta, o el objetivo principal de la consulta es otro. Entonces, por eso es importante la evaluación interdisciplinaria, que saber que estas predisposiciones existen permiten planificar, prevenir, digamos, la información es poder. Esperamos que hayas llegado al fin de esta temporada con más información, con más herramientas, con algunas o la mayoría de las preguntas las hayamos respondido. Y bueno, gracias por acompañarme toda la temporada. Gracias, Ceci, por la invitación, me divertí mucho y nuevamente felicitarte por este emprendimiento que has empezado en estos días. Bueno, la idea es traer más información y más claridad en un tema que es bastante poco conocido, ¿no? Bueno, gracias, Diego. Esto es Origen, tu genética, tus decisiones. Nos vemos en la próxima temporada.